Hola, en esta serie de diapositivas vamos a mirar las últimas tres secciones del capítulo 2, que trata de las funciones del sustantivo. En la sección 2.4 vamos a mirar la última función del sustantivo, o sea, como objeto de una preposición, objeto preposicional. La sección 2.5 nos va a hablar del verbo y cómo describimos un verbo según la cantidad de sustantivos que tienen una relación con este verbo. Y luego en la última sección 2.6 vamos a estar comparando un poco el español con el latín según el orden de las palabras y de los sustantivos mayormente en la oración. Bien, siguiendo entonces con la sección 2.4 que trata del sustantivo como un objeto preposicional, o sea, el sustantivo como un objeto o un complemento de la preposición. Entonces, esto relaciona la frase nominal o el sintagma nominal con otra parte de la oración. Entonces, un sintagma preposicional o un sustantivo que viene como objeto de la preposición está estableciendo algún tipo de relación con este sintagma nominal y otra parte de la oración. Normalmente un verbo u otro sustantivo, normalmente. Entonces, este sintagma nominal funciona como un complemento o como un objeto de la preposición. Y lo que vemos aquí en una función adverbial, algo como huele a ajo. It smells like garlic. A ajo es una sintagma preposicional. Tenemos la preposición a y luego el sustantivo que funciona como objeto preposicional o complemento de la preposición. Y este sintagma preposicional entero funciona como un adverbio porque está describiendo cómo huele el plato, digamos. También tenemos sintagmas nominales que son parte de un sintagma preposicional con una función de adjetivo, como este libro tiene ilustraciones a color. Entonces, la preposición a y el sintagma nominal color que funciona como objeto o complemento de la preposición. Y como esta frase preposicional o este sintagma preposicional está describiendo ilustraciones, que es un sustantivo, esta sintagma preposicional entero funciona como un adjetivo. Entonces, el sustantivo que es objeto de la preposición u objeto preposicional ocurre dentro del sintagma preposicional. El núcleo del sintagma preposicional es la preposición aquí y luego el complemento de la preposición o el objeto de la preposición es el sintagma nominal aquí. Bien, entonces, ya que el sintagma nominal, que es objeto de preposición, funciona siempre con una preposición, mejor vale mirar en un poco más de detalle las diferentes preposiciones. Entonces podemos tener una preposición simple que consiste de una sola palabra como a, con, de, etcétera. Y podemos tener preposiciones compuestas. Entonces, la primera estructura para una preposición compuesta en español es un artículo definido, opcional, más una preposición simple, más un sintagma nominal, más otra preposición simple. El artículo definido es opcional, no ocurre en todas las preposiciones compuestas. Entonces, como mínimo, la
preposición compuesta de tipo número 1, type 1, es preposición simple más sintagma nominal más preposición simple. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos. A través de acuerdo con, a la hora de, ¿no? Aquí vemos el artículo definido que ocurre después de la preposición simple en este caso, ¿no? Entonces, muy importantemente aquí, estas son preposiciones compuestas. Todo junto a través de es una preposición compuesta que está siguiendo esta fórmula o esta estructura. Obviamente tenemos también otra estructura, la preposición compuesta de tipo número 2, y esta consiste en un adverbio más la preposición de, como por ejemplo cerca de, close to, o enfrente de, o después de, o lejos de. Siendo preposiciones compuestas, estas también van a tener un sintagma nominal que viene después, que funciona como el complemento de la preposición. Entonces, algo como a través de, ¿no? Podemos decir o de acuerdo con, ¿no? Estoy de acuerdo con Pablo, por ejemplo, ¿no? O a la hora de comer, donde comer funciona como un sustantivo. A la hora de comer, voy a llamar a Pablo, ¿no? Voy a ir a la tienda después de la clase. Entonces, siempre después de una preposición o simple o compuesta, tenemos un elemento que es un sintagma nominal o algo que es un sustantivo o que funciona como un sustantivo. Más sobre las preposiciones. Tenemos algunos verbos que se llaman verbos de régimen. Estos verbos van a requerir una preposición si van seguidos de un objeto. Entonces, si estos verbos tienen un objeto que es un sintagma nominal, van a necesitar una preposición. Algunos verbos de régimen son, por ejemplo, depender, que después de cuando viene un objeto se dice depende de. Entonces, la verdad depende de la persona que habla o algo así, ¿no? Soñar, ¿no? Si usamos soñé con mi padre anoche, entonces la preposición que va con soñar es soñar con. Consistir, en inglés es to consist of, ¿no? En español, consistir en. Entonces, este libro consiste en 3 capítulos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, estos verbos de régimen que tienen una preposición después, hay que saber 2 cosas. En primer lugar, la preposición en estos verbos se considera casi como una parte inherente o léxica del verbo mismo. So there's no reason why in English it's to dream about, and then in Spanish it's soñar con, ¿verdad? Entonces, well, there is a reason, there's a historical reason, and there's probably a good historical explanation for it. But nowadays, in common everyday speech, it almost seems arbitrary. Historically, it is not arbitrary, but in current day, it just seems like, oh, I have to remember that in English it's dream about, but in Spanish it's soñar con. Entonces, con estos verbos de régimen hay que memorizar la preposición porque no siempre sigue una lógica muy obvia para el hablante. Y como dije antes, entonces la preposición con los verbos de régimen no se considera una preposición como pura, digamos, pero sino más bien un elemento que forma parte como del léxico del verbo.
un elemento que forma parte del significado inherente del verbo, digamos. Entonces aquí un ejemplo, sueño con ir a Puerto Rico. I dream about going to Puerto Rico. Aquí, solo para estar seguros, como estamos hablando del sintagma nominal con función de objeto de preposición, FYI, o para que lo tengan claro, en esta oración, ir a Puerto Rico funciona como un sustantivo. This whole thing, ir a Puerto Rico, is functioning like a noun. ¿Por qué? Because I'm dreaming about this thing. Entonces, la función es la de sustantivo. Y esto es lo que acabamos de ver ahora mismo. Entonces, después de la preposición, ¿no? Soñar con, después de la preposición, el infinitivo va a funcionar como un sustantivo. Antes de leer, siempre bebo un cafecito. Tenemos aquí el sintagma preposicional antes de leer. Este sintagma preposicional completo antes de leer funciona como, tiene la función de una preposición compuesta. ¿Se acuerdan? La preposición compuesta de tipo número 2 tiene un adverbio más la preposición de. Entonces, todo esto es una preposición compuesta seguido por un verbo en infinitivo con la función de un sustantivo. Why? Because before this thing or before this action, entonces función de sustantivo. Y todo eso en completo funciona como un sintagma adverbial. Es un sintagma preposicional, entonces antes de leer, the whole thing es sintagma preposicional, pero la función es la de adverbio. Ahora entonces comenzamos o movemos hacia la sección 2.5, que trata de algo que se llama argumentos. Now, this doesn't mean an argument. I had an argument with my mom. No es esto. Los argumentos del verbo son los sintagmas nominales que tienen una relación directa con el verbo. Este término o este concepto de argumentos es algo de la gramática, no de la semántica. Entonces, si recordamos los papeles temáticos tienen que ver con la semántica y con el significado del mensaje, ¿no? Mientras que los argumentos tienen todo que ver con la estructura y la descripción de la estructura de la oración. Entonces, un argumento del verbo es un sintagma nominal que tiene una relación directa con este verbo. Entonces, en una oración, si tenemos un sintagma, y vamos a tener un sintagma nominal que tiene algún tipo de relación directa con el verbo, pues este sintagma nominal se llama un argumento. Los argumentos del verbo pueden ser sujeto, objeto directo, objeto indirecto o atributo. Les recuerdo que los atributos son esos sustantivos o adjetivos, pero este capítulo es sobre los sustantivos, que vienen después de los verbos copulativos, como ser, estar, parecer, ¿no? Entonces, mi madre es doctora, atributo, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 posibles atributos. Cuatro posibles argumentos de un verbo. Entonces tenemos verbos que no tienen ningún argumento, absolutamente cero. Son los verbos unipersonales, ¿no? Por ejemplo, los que describen el clima o la temperatura, llover, amanecer, nevar, etc. Entonces, llueve ahora, ¿sí? Sabemos que llover es un verbo y ahora está contestando la pregunta ¿cuándo?
Entonces, siempre que podemos contestar la pregunta cuándo, dónde y cómo, tenemos un adverbio. Así que ahora no es un sintagma nominal, no es un sustantivo. Entonces, el verbo llover no tiene un argumento, porque para el verbo tener un argumento, tiene que tener como mínimo un sintagma nominal, porque solo los sintagmas nominales funcionan como argumento. También la construcción del se impersonal, como se habla español, ¿no? Spanish is spoken, or one speaks Spanish, o algo así. En español, la construcción del se impersonal no tiene ningún argumento. Entonces, repitiendo, tenemos los verbos sin ningún argumento, cero. El verbo unipersonal, la construcción del se impersonal. Estos dos tipos de verbos no tienen argumento. Luego tenemos los verbos con un argumento. Y estos son los verbos intransitivos, como el león duerme. Pues aquí el verbo no tiene objeto directo, no tiene objeto indirecto, pero tiene un sujeto. Entonces, este verbo en esta oración, dormir, tiene un argumento y este argumento es el sujeto, león. También los verbos en la voz pasiva y la pasiva refleja con se. Entonces, el primer ejemplo aquí es la voz pasiva. Las ventanas fueron rotas anoche. Este verbo ser, ¿no? En pretérito, tercera persona plural en pretérito, fueron, tiene un argumento y es el sustantivo sujeto ventanas aquí. La pasiva refleja con se. Se rompieron las ventanas anoche. Aquí lo que tenemos es también un argumento, las ventanas, ¿no? También el verbo de existencia haber. Y antes de que se me olvide, ventanas aquí también es el sujeto. La pasiva refleja con se, tiene solo un sujeto como argumento. El verbo de existencia haber, como había unas 20 personas en la estación ayer. There were about 20 people in the station yesterday, ¿no? Entonces, el único argumento del verbo haber es el objeto directo. Entonces, haber tiene un objeto directo en este caso. Y este objeto directo es el único argumento, un solo argumento para el verbo haber. Entonces, estos son los tres casos, bueno, cuatro, si aquí miramos que hay dos, pasiva y pasiva refleja. Entonces, estos son los cuatro casos de verbos que tienen solo un argumento. Ahora los verbos que tienen dos argumentos. Los verbos transitivos. Recordamos que los verbos transitivos tienen un objeto directo. Entonces, aquí los estudiantes leyeron el artículo. El verbo leer tiene dos argumentos, el sujeto estudiantes y el objeto directo artículo. Los verbos reflexivos y recíprocos como me duché. Now in English, it's I showered. But the way it sounds in Spanish is I showered myself. Entonces, tenemos de hecho dos argumentos aquí, ¿no? El sujeto yo, aunque no se dice en voz alta, el sujeto está implícito porque sabemos por la conjugación verbal. Entonces, un argumento de duchar aquí es yo, el sujeto, y el otro argumento de duchar es el objeto directo me, porque es I showered myself. Entonces, duchar es un verbo reflexivo y tiene dos argumentos, aunque el sujeto no siempre se dice en voz alta.
Los verbos copulativos, como dijimos, mi hermano es abogado. El verbo ser tiene dos argumentos aquí, el sujeto hermano y el atributo abogado, ¿no? Cuando el sintagma nominal que viene después de un verbo copulativo tiene la función de atributo. Entonces, aquí dos argumentos, sujeto y atributo, con los verbos copulativos. Luego los verbos de régimen que acabamos de ver. Entonces, hemos pensado en muchas opciones. We have thought about a lot of options. En inglés es to think about, en español es pensar en, verbo de régimen. Y entonces aquí también tenemos dos argumentos. El primer argumento, como en me duché, es el sujeto. Y aunque el sujeto aquí no se dice de una forma explícita, es un sujeto tácito o implícito, todavía existe y sabemos por la conjugación verbal. Entonces, el sujeto nosotros. Y luego, opciones, que es el objeto directo. Dos argumentos para los verbos de régimen. También los verbos de tipo gustarle, encantarle, etcétera, fascinarle, ¿no? Me gusta el gato. No sé hasta qué punto ustedes saben esto, pero aquí el verbo gustarle o gustar tiene dos argumentos. El gato es el sujeto y el me aquí es el pronombre de objeto indirecto. Vimos en una sección anterior que las oraciones con este tipo de verbo tienen un sujeto que normalmente viene después del verbo y un objeto indirecto, porque esta oración significa the cat is pleasing to me. Entonces, gato sujeto, que es el primer argumento, y to me o me, a mí, es el segundo argumento, objeto indirecto. Ahora, la pasiva refleja con C también puede tener un objeto indirecto que vimos en las secciones pasadas cuando viramos la función del sustantivo como objeto indirecto con un papel temático de beneficiente o objeto que ha sido afectado por algo. Entonces, a Jorge se le rompió el plato. In English, this means sort of like the dish sort of like up and broke on Jorge. Like it just broke on him, ¿no? De nuevo, this sort of thing that was kind of like either accidental or unexpected or some sort of a way in that this thing happened and I was affected by it. And it wasn't really, there wasn't any volition, right? Unless you would never say a Jorge se le rompió el plato if George hurled the plate across the room and purposely broke it against the wall. You would never use this structure. This structure of the pasiva refleja con se más objeto indirecto is used to sort of indicate that there wasn't really much volition on the part of the person being affected. Entonces, aquí lo que tenemos es el verbo romper. Tenemos primer argumento, plato, ¿no? Que es el sujeto de la oración, el plato, se le rompió, ¿no? A Jorge. Y luego tenemos a Jorge, que es el segundo argumento y es objeto indirecto. Y significa, y le también es un argumento, ¿no? Pero le y a Jorge van juntos, porque le es el pronombre de objeto indirecto. Entonces, hemos hablado de esta redundancia. So we don't count a Jorge y le as two separate argumentos because they're actually the same thing. They're both representatives of the indirect object. One is the object itself, the indirect object itself, and the other one is a pronoun, a redundant pronoun. Entonces,
igual decimos que hay solo dos argumentos aquí, porque le y a Jorge tienen la misma función. Y luego finalmente los verbos con tres argumentos. Estos van a ser los verbos ditransitivos o bitransitivos que vimos también en la sección pasada con el objeto indirecto. Entonces, Manolo le compró un helado a su hijo. Manolo bought an ice cream for his son. Entonces, el verbo comprar aquí tiene tres argumentos. La pregunta es, pero entonces, ¿por qué hay cuatro cosas subrayadas? Precisamente por lo que dije aquí arriba. Entonces tenemos primer argumento, sujeto Manolo. Segundo argumento, objeto directo, helado. Tercer argumento, objeto indirecto, hijo. También tercer argumento, third argument, pronombre de objeto indirecto, le, porque significan la misma cosa. One just stands in place of the other, except in Spanish, where the redundancy is frequent. Entonces, recapitulando, los argumentos son sustantivos o sintagmas nominales que tienen una relación directa con el verbo y los argumentos pueden ser sujeto, objeto directo, objeto indirecto o atributo. Si hay preguntas o problemas con estas dos secciones, las vamos a discutir o los vamos a discutir en más detalle durante la clase. Y ahora terminando con la última sección del capítulo 2, que es la sección de la perspectiva sincrónica y diacrónica. Recordemos que diacrónica o diacronía significa a través del tiempo, mientras que sincronía significa en un momento específico del tiempo. Esta sección entonces se va a tratar de una comparación de los sustantivos en el latín y en el español. Entonces estamos mirando tanto algo diacrónico como el cambio y también la situación sincrónica de hoy en día, porque el español es algo el español moderno es algo que se habla hoy en día. Entonces, los sustantivos en el latín. Vamos a mirar estas dos oraciones en latín y como no he estudiado latín, por favor, no juzguen mi pronunciación porque no sé si la pronunciación mía es correcta. Pero bueno, femine puelle rosas dant. Entonces, esto significa las mujeres dan rosas a la niña. Vamos a ver la evolución de los sustantivos y qué es lo que esto implica del latín al español. Entonces, el latín era una lengua que tenía un orden flexible porque la morfología indicaba la función de los elementos y específicamente los elementos, los sintagmas nominales. Entonces, la tendencia era en general tener el verbo al final de la oración. Así que la tendencia general del latín era de tener una oración con el orden de palabras sujeto, objeto, verbo, normalmente. Entonces podemos ver esto aquí. Femine, puele, rosas, dant. Dant es el verbo dan y ocurre al final de la oración. Y vemos que el sujeto viene por primero, femine, y luego los dos objetos, no, el objeto indirecto, niña, y el objeto directo, rosas, vienen después del sujeto y delante del verbo. En español, esta estructura, sujeto, objeto y verbo, no es frecuente, es extremadamente rara. Tenemos un orden mucho menos flexible porque desaparecieron todos los casos o las declinaciones. Ustedes se acuerdan que yo había dicho que los sustantivos en latín
tenían algo como una conjugación verbal, pero era como un pequeño sufijo detrás de los sustantivos y este sufijo indicaba cuál era la función del sustantivo, como por ejemplo, feminae, aquí, este pequeño sufijo indica sujeto. Este pequeño sufijo es el mismo, pero en este caso también indica objeto indirecto. Este sufijo aquí, rosas, indica objeto directo. Entonces, cuando tú tienes elementos de la oración que tienen un sufijo que te dice cuál es la función, puedes poner el orden de palabras en una manera mucho más flexible. En español se perdieron las declinaciones, ¿no? Entonces tenemos sufijos como la S final de rosas y esto simplemente nos dice, oh, es plural, pero no nos dice nada de si las rosas es objeto directo, objeto indirecto o sujeto. Entonces, tenemos más dependencia en el orden de las palabras. Esto lo hemos hablado. Así que el orden típico del español es sujeto, verbo, objeto directo. Y este orden nos ayuda en muchos casos a determinar cuál es el papel de los sustantivos, ¿no? Si viene por primero, entonces probablemente es sujeto. Si el sustantivo viene después del verbo, probablemente es objeto directo o objeto indirecto. Bien. La segunda característica del latín es que marcaba la función de cada sustantivo con sufijos en un sistema complejo de casos. Es exactamente lo que acabo de describir aquí. Entonces, todos los sustantivos tenían sufijos que explicaban estos sufijos o decían cuál es la función de este sustantivo. ¿Es sujeto? ¿Es objeto directo? ¿Objeto indirecto? En español se perdieron todos estos sufijos. No hay ya casos. Entonces, español marca la función del sustantivo con una preposición. No todos los sustantivos vienen después de una preposición, ¿verdad? Porque el sujeto no viene después de preposición, es solo un sustantivo. El objeto directo no viene después de preposición, es solo un sustantivo. Pero todas las otras funciones, el objeto indirecto viene después de una preposición a. Y luego todas las otras funciones, ¿no? Como voy a la playa, a la playa. Son los pantalones de Marcos, preposición de, más Marcos, ¿no? Quiero salir de la casa, de más la casa, ¿no? Estoy hablando con Pablo, preposición con más Pablo. Entonces, tenemos una dependencia mucho más fuerte en las preposiciones en español por haber perdido los casos, the little system of cases. Those suffixes that went at the end of nouns in Latin were called cases, right? Entonces hemos perdido los casos y tenemos más dependencia en la preposición. El tercer cambio o la tercera característica del latín es que el verbo auxiliar se ponía después del verbo principal. Entonces, aquí en estas oraciones no hay verbo auxiliar, pero cuando había un verbo auxiliar en latín, normalmente se ponía después del verbo principal. Pero en español, este orden cambió y el verbo auxiliar ocurre antes del verbo principal. Entonces, estos son tres cambios importantes del latín al español, donde luego los sustantivos van a también o se fueron también, se vieron afectados por estos cambios. Cuarto cambio es la flexibilidad de la posición del sujeto. Entonces, hemos visto que en latín el orden típico era sujeto, objeto, verbo, pues se da el caso que no hubo un cambio con respecto a esto.
También en español el sujeto puede variar en su posición. Entonces, el objeto normalmente viene justo después del verbo, pero el sujeto en español todavía se puede poner como al final de la oración. Entonces, se podría decir algo como, dan rosas a la niña las mujeres. ¿Ok? Es un orden de palabras un poco menos frecuente o mucho menos frecuente y suena poético, pero es aceptable en español tomar este sujeto, las mujeres, ¿no? Y ponerlo al final de la oración, por ejemplo. Entonces se puede jugar también con la posición del sujeto en español. Y la razón por la cual se puede todavía hacer esto es porque la conjugación verbal nos da mucha información sobre cuál es el sujeto de la oración, ¿sí? Entonces, esto permite más su flexibilidad. Y con esto hemos terminado el capítulo 2. Si hay preguntas o dudas, vamos a discutirlas en clase. Muchas gracias.